Bueno, señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos todos a un nuevo conversatorio de la Cámara de Comercio Peruano-Chilena. Este es el primer conversatorio de este año, por lo que aprovecho de desearles a todos, a nombre de la Cámara, un muy feliz y exitoso año 2022. Justamente en esta oportunidad nos convoca el tema Proyecciones Económicas 2022. ¿Qué desafíos y oportunidades enfrenta Perú? Ahora bien, sabemos que esta actividad no es posible sin la participación y el apoyo de nuestros socios y auspiciadores. Esta tarde nos acompaña GTD Perú. GTD es una empresa multinacional con más de 41 años, siendo el aliado tecnológico de grandes empresas en Chile, Perú, Ecuador, Colombia y España, con más de 2.500 colaboradores en los mencionados países. GTD es proveedor de tecnología en Perú y brinda servicios de conectividad, ciberseguridad, transformación digital, data center y iCloud. Agradecemos a GTD Perú por estar con nosotros el día de hoy. En GTD Perú tenemos un portafolio de productos y servicios de comunicaciones y tecnologías de información para acompañar la transformación digital de nuestros clientes con conectividad, data center, TI, cloud y ciberseguridad de forma ágil, cercana y confiable. Somos el aliado tecnológico para ayudarte en los desafíos de crecimiento de tu organización con servicios de calidad, personalizados, eficientes y flexibles. Somos un equipo preparado que te ayudará con la seguridad y confianza que tu empresa necesita. Además, les cuento que esta tarde tenemos dos interesantes panelistas que nos darán su opinión y su visión acerca del escenario económico que se proyecta para Perú este año 2022. Lo anterior, por supuesto, moderado por nuestro presidente, don Juan Carlos Fischer. En primer lugar, tengo el agrado de presentarles a la señora Mercedes Arauz Fernández. Ella es economista, líder política y gestora pública en cargos de primer nivel, integrante de directorios de instituciones internacionales y corporaciones privadas, académica, consultora y funcionaria internacional. Se graduó como economista en la Universidad del Pacífico, en Lima, Perú. Es doctor y magíster por la Universidad de Miami, Florida, Estados Unidos. Además, ha ocupado diversos cargos políticos y públicos. En el año 2016 fue electa vicepresidente y congresista de la República. Actualmente es profesora principal de la Facultad de Economía y Finanzas y de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, Perú. Damos la bienvenida entonces a la señora Mercedes Arauz. También nos acompaña esta tarde el señor Jorge González Izquierdo. Él es licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico. Posteriormente obtuvo una maestría en Economía en la Pontificia Universidad Católica de Chile y un Master of Arts en Economía en la Universidad de Chicago de los Estados Unidos. Posee amplia experiencia en el sector público, privado y en la academia. Se ha desempeñado como decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Pacífico, decano del Colegio de Economistas de Lima, fue ministro de Trabajo y Promoción Social, y actualmente ha sido distinguido como profesor emérito del Departamento Académico, del Departamento Académico de Economía y de la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico. Damos la bienvenida y agradecemos la participación al señor Jorge González Izquierdo y a la señora Mercedes Arauz Fernández. Y por supuesto, a continuación, la palabra queda a cargo de don Juan Carlos Fischer, presidente de la Cámara de Comercio Peruano-Chilena. Muchísimas gracias, Marcela. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, tanto aquí en Lima como en Chile, en México, en Estados Unidos y es de España que también nos están acompañando el día de hoy. Para mí es un completo honor volver a contar con Mercedes Arauz y con Jorge González Izquierdo, dos grandes amigos de nuestra Cámara, y para qué ahondar en mayores presentaciones que las que ha dado nuestra nueva gerenta general, a quien, dicho sea de paso, aprovecho de nuevamente darle la más cordial bienvenida a Marcela. Muchísimas gracias, por estar nuevamente con nosotros. Bueno, no voy a ahondar mucho en mi presentación
o en mi saludo, ya que con estos dos tremendos expositores no vale la pena quitarles ni un solo minuto a ellos. La situación de incertidumbre que se está viviendo, no vamos a decir en el Perú ni en Chile, que son los dos países que nos convocan a nosotros, sino yo diría que a nivel regional, hace que uno piense y hace que uno trate de analizar cómo es que hemos llegado a situaciones de esta naturaleza cuando tanto Perú como Chile han sido dos economías que han estado en los últimos 30 años en un incremento o en una constancia y en un nivel que ha permitido dar seguridad jurídica, seguridad económica y un tremendo incentivo para la inversión internacional. ¿Qué hemos hecho de mal? Aparte, bueno, de equivocarse, digamos, en las balotas de votación, pero lo que se viene por delante en Perú, o se está viviendo ya el día de hoy en Perú, y lo que podría aparentemente venirse en Chile es de tremenda preocupación. Y es por eso que desde el punto de vista de economistas peruanos nos era sumamente importante poder contar con la opinión de dos personas que no solamente han tenido una actividad gravitante en su rubro en el país, sino que además tienen la película bastante clara desde el punto de vista político, porque es absolutamente absurdo pretender que se separen las dos cosas. Un país no puede funcionar, o sea, debe, digamos, la parte comercial debe funcionar, evidentemente, por cuerdas separadas, pero la economía o los cánones que se establecen a nivel económico, parece que tenemos a un micrófono medio prendido por ahí. Ya. Para no perder el hilo, personas que han tenido una importancia y una actuación tan gravitante en la economía de este país tienen una película un poco más clara que la que podemos tener nosotros. Entonces, por eso, y sin más, les doy nuevamente la bienvenida. Meche, Jorge, para nosotros es, como repito, y para mí especialmente es un tremendo placer poder estar nuevamente con ustedes. Bienvenidos y estamos muy atentos a qué es lo que nos pueden compartir en la tarde de hoy. Bien, creo que me toca a mí primero, por el orden que ustedes establecieron. Y nada, quiero agradecer enormemente, como siempre, Juan Carlos, por tu amabilidad al invitarme, a Marcela, que ha sido fantástica en toda la preparación de esa conferencia, y el gusto enorme de compartir esta ocasión con el profesor González Izquierdo, que bueno, es una autoridad en temas macroeconómicos, ha sido profesor nuestro y también, bueno, la verdad que es un maestro en explicar la macroeconomía más difícil de la forma más sencilla. Yo ojalá pudiera tener esas habilidades. Voy a hacer una presentación que yo creo que hará pie a que él vaya a los detalles más macro, pero creo que yo le voy a meter un poquito más del sabor político dada la experiencia política reciente mía, ¿no? Entonces voy a poner, si me permiten, una presentación con ustedes. Acá está, es corta, esto es simplemente para que me ayude a acompañarla en la conversación. Y me van avisando del tiempo si es que me pasara, ¿no? No te preocupes que hay tiempo, Mercedes. Dicho sea de paso, mientras se termina de poner la pantalla en grande, sería bueno que nuestro equipo de TI ponga la presentación en grande. Recomendarles que... ¿Está grande ya? Sí, ya está, ya está. No se olviden de comprar el libro de Meche, el último. Ahí van a tener meridianamente claras todas las razones y el qué fue lo que realmente pasó. Ahora que está tan de moda nuevamente el señor de Marras, que se ha ido a visitar no sé qué zona panamericana, por ahí entiendo. No se olviden, todavía creo que ya va a ser la tercera edición, Meche, ¿o no? Por ahí anda. Qué bien, qué bien, qué bien. Me parece muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, entrando en la materia, y para no distraernos, yo quiero mirar un poquito la economía peruana, no vista solamente desde la perspectiva interna, sino también entendiendo los fenómenos externos, ¿no? Tenemos un contexto global que puede afectar el comportamiento del Perú. Acordémonos, somos un país como Chile, un país minero, entonces dependemos de manera muy importante de nuestras exportaciones mineras, pero no solo de eso, sino en realidad somos un país abierto al mundo y como tal, nuestro contexto es importante, nuestros socios comerciales son muy importantes y el comportamiento de ellos para nosotros creo que es relevante para entenderlo. En términos de desafíos internos,
en lo económico y lo político, obviamente sigue la pandemia, pero creo que hay un tema de colapso del Estado, una crisis institucional que yo creo que ya está tocando fondo efectivamente. Y bueno, hablaremos algo de oportunidades, espero yo que lleguemos a eso. Yo creo que todavía los fundamentos macros se pueden preservar si es que tenemos un Ministerio de Economía y Finanzas más serio, como lo fue siempre, y que ahora ha perdido esas habilidades. Porque tenemos un buen Banco Central, dicho sea de paso, en el Banco Central sí podemos confiar. Pero mi preocupación son muchas instituciones que pueden ser quebradas, y bueno, necesitamos liderazgos para cambiar la narrativa hacia una economía más formal y que se oriente al desarrollo, no a la informalidad y la ilegalidad. Una persona amiga nuestra, Alfredo Torres, líder de Ipsos Apoyo, ha dicho que el presidente Castillo es el presidente de la informalidad. Y eso es un tema de alto valor y hay que tomarlo en cuenta. Creo que es muy claro de que el país ha sido tomado por estos grupos corporativos, pero que no representan intereses formales como los que conocemos, sindicatos o empresas o qué sé yo. Acá estamos viendo los intereses muy pequeñitos, mercenarios, mercantilistas de los informales, y el poder está siendo tomado por esos grupos. Entonces es un tema muy sensible en ese sentido para el país. Bueno, el crecimiento del PBI el año pasado fue de 13%, creo que eso es espectacular, los resultados han sido espectaculares, pero no gracias al gobierno, han sido espectaculares pudiendo ser mejores. ¿En qué sentido? Es el rebote después de haber caído más del 11%, por los cierres drásticos que tuvimos en la economía durante el gobierno previo, ¿no? El gobierno de Vizcarra en particular, ¿no? Y una desaceleración que se viene viendo en nuestro país, que se ve desde septiembre. Entonces, hay un tema desde que entra el gobierno, el país comienza a perder ese ritmo de crecimiento que habíamos visto en gran medida. Como digo, viene de la reanudación de las actividades post-pandemia, digamos, sin ser perfecta, la metodología que implementó el gobierno de Sagasti permitió este crecimiento. Se dio más crecimiento en el sector construcción, básicamente movido por la inversión privada y también inversión pública, que ha crecido de manera muy importante, en tasas del 70% en algunos casos. Pero, ¿de dónde viene esta inversión? Básicamente, el sector construcción, movido por la inversión en mineras como Quellaveco y otros proyectos mineros que ya van a entrar en operación, pero no tenemos nuevos proyectos, y una inversión pública en buena parte motivada por la reconstrucción con cambios a través del programa de colaboración gobierno-gobierno. No hay que negar también que ha crecido la inversión a nivel de los gobiernos regionales de manera sustantiva, pero igual no llegan a cumplir los requisitos y los requerimientos, o por lo menos los devengados nos dicen que sí, eso ha sucedido, ¿no? El buen resultado del comercio exterior también ha sido algo importantísimo, ¿no? El Perú, como digo, una economía abierta, con importantes exportaciones mineras y agroindustriales, aunque esta última ha sido muy golpeada por reformas innecesarias que se hicieron en el 2020, motivadas por estos grupos radicales y extremistas que nunca piensan en el desarrollo del país, y que llevaron a una nueva ley que es, la verdad, una ley que tiene muy mal diseño, para decir lo mínimo, porque fue hecha con el hígado y tratando de salvar un momento cuando ya había que resolver, ¿no? Entonces, es una ley mal diseñada, la nueva ley en agroindustria, que nos genera problemas, pero bueno, todavía sigue habiendo buenos resultados en este lado de las exportaciones. No sé cuánto más dará este sector si siguen hablando, por ejemplo, de una segunda reforma agraria, que si bien no habla de quitar tierras, como se hizo en la primera, en la época de los 70 en el gobierno militar, sí genera las actitudes de miedo de los inversionistas ante las expectativas crecientes que tiene la población de tener tierras, ¿no? Entonces, esto puede ser un problema hacia el futuro, no en este momento, que la agroindustria ha sido, la verdad, un gran pilar para el desarrollo del país. Esto ha llevado a mayor recaudación, no hay duda. Los ingresos extraordinarios por minería han sido increíbles. Y ha habido también prepago de deudas tributarias que están en el sistema judicial,
pero por razones financieras, los empresarios mineros han decidido prepagar esas deudas, aunque el juicio siga ahí, para evitar otros problemas, ¿no? Entonces, este boom de ingresos ha reducido el déficit fiscal de manera muy importante, a pesar de que ha habido más gasto inorgánico, bonos, aumento de salarios, contrataciones, en fin, muchas cosas más, que algunos son gastos temporales, pero otros son gastos permanentes, que van a afectar de manera permanente nuestra capacidad fiscal, ¿no? Y bueno, como digo, hoy día tenemos un 3%, si no me equivoco, de déficit fiscal, pero nos estamos endeudando más y tenemos un comportamiento que no nos asegura que la disciplina fiscal, que fue característica, y la transparencia, porque era lo que teníamos como actividad pública, la estamos perdiendo, ¿no? El propio Consejo Fiscal ha sido muy crítico a la acción de una serie de decretos de urgencia que amplían el techo presupuestal sin pasar por el Congreso, cuando es una parte de nuestro comportamiento siempre ha sido que ese tipo de actividades no se movían. Inclusive la creación otra vez de un fondeo para el FEF es una forma de asegurarse capacidad de gasto para futuro desarticulado. Entonces es un tema donde la disciplina fiscal está siendo cuestionada, hay más endeudamiento, como digo, pero todavía estamos dentro de los rangos posibles, y Perú, gracias a Dios, por su propia historia, tenía pues los niveles de riesgo país más bajos de la región, inclusive comparados con Chile, y muy cercanos, inclusive con evaluaciones bastante buenas, solo después de Chile en términos del credit rating, ¿no? Entonces, todavía podemos seguir siendo un país que se endeuda, pero hay que tener cuidado en qué nos endeudamos, y es para desarrollar inversión pública que va a tener un impacto en la vida de la gente, o va a ser para financiar salarios, o aprobar leyes como, no sé, el tema de la negociación colectiva sin topes, o sea, todo eso que se está apoyando a través de medidas muy populistas, ¿no? Seguimos con los problemas de irrupción de la cadena de valor, es decir, no vamos a seguir mirando el tema de alza de precios. Este año es la primera vez que tenemos en muchos años una inflación, casi más de 10 años, en los cuales tenemos una inflación que supera el 6%. Perú siempre ha estado por debajo del rango esperado del Banco Central, y es básicamente, yo diría, por el peso de los commodities, que han sido los que han subido su valor, como el caso del petróleo, ¿no? Los combustibles, y algunos insumos claves como trigo, maíz, fertilizantes, que vamos a seguir teniendo estos golpes a través del tiempo. El tema de energía es el más sensible, pero son los que estamos viendo. Por un lado vemos eso, y por otro lado el tipo de cambio, ¿no? El tipo de cambio afectado por la incertidumbre, ¿no? Una incertidumbre política en la cual el tipo de cambio reacciona rápidamente, no solamente a los hechos externos, como digo, sino que las expectativas del sector privado son negativas. Ha habido un retiro muy importante de recursos hacia afuera. Hemos hablado de alrededor de 13.000, 15.000 millones de dólares, que salieron del país por temor, ¿no? Mucha fuga de capitales. Es cierto que ahora con los movimientos del tipo de cambio y los cambios que están pasando fuera en los Estados Unidos, en particular, hay capitales golondrinos que están regresando, y además por el impulso de la tasa de interés que ha hecho el Banco Central, que ha subido al 3% su tasa básica, digamos, hay un movimiento hacia adentro, pero el Banco Central ha sido muy prudente en el manejo y ha invertido muchísimo en sostener el tipo de cambio a pesar de estos shocks externos muy fuertes, y creo que corremos los riesgos de que sigan habiendo shocks en el tipo de cambio. Empleo ha crecido, sí, pero precario. En el sector informal, el sector formal ha crecido de manera muy débil. En algunos segmentos de la demanda por gente en tecnología, por ejemplo, es muy grande, pero otros segmentos del sector servicios está muy afectado, y la informalidad ha crecido, ¿no? Los ingresos pre-pandemia están en los niveles más bajos, el más bajo en 6 años en la ciudad de Lima, por lo menos que se ha medido, ¿no? Entonces, ingresos de la población. Entonces, el consumo de la gente se ha basado en bonos, soltar la compensación por tiempo de servicios, soltar la plata de la AFP, pero eso es inmanejable. O sea, a largo plazo, a corto plazo lo puedes hacer, pero a largo plazo esos ingresos no son sostenibles, y se están perdiendo en consumo y no en inversiones que puedan asegurar la vida de estas personas a largo plazo. Esto es, digamos, lo que ha sucedido. Pudo ser mucho mejor si hubiera una
discurso que apoyara el desarrollo, la inversión privada y permitiera el crecimiento del empleo formal, pero no se ha generado y bueno, creo yo que hemos perdido una oportunidad, ¿no? El discurso anti-inversión privada ha sido muy fuerte, nacionalización del gas de camisea, el tema de la minería tocada por todos lados, la propuesta de más impuestos, el tema de cierre de minas, el cierre de la conflictividad social no defendida por lo menos arbitrada adecuadamente por la presidencia del Consejo de Ministros. Todo está generando un contexto donde el inversionista privado, pequeño y grande, está asustado y no sabe cómo reaccionar, cuál es su perspectiva, ¿no? Los efectos externos son grandes, hay riesgos derivados que vienen de la propia pandemia y otras enfermedades infecciosas y no infecciosas que se están dando en el mundo, pero que tenemos que estar alerta porque esto puede hacer que haya un vaivén en el tema de cómo va a estar la demanda externa, ¿no? O sea, porque los crecimientos van a ser como con sobresaltos. Los fenómenos climáticos y daños ambientales, acabamos de ver uno internamente con el tema del derrame de petróleo, pero hay un elemento que tenemos que tomar en consideración porque un fenómeno climático como el Niño o friajes o lluvias muy intensas en algún lugar puede generar, o sequías, pueden generar realmente daños al crecimiento. La erosión creciente de la cohesión social. Lo estabas conversando hace un ratito, Enrique, estábamos viendo que hay un problema serio de cohesión social a nivel global, no solamente América Latina. Es un tema donde vemos a Estados Unidos en quiebre, lo vemos en Europa con quiebres. Creo que la crisis de salud pública que tenemos ha acrecentado mucha conflictividad en todos lados y discursos muy paralelos que no encuentran puntos de encuentro para encontrar salidas, y creo que eso se está contagiando a nivel global, pero es un momento histórico difícil donde la cohesión social está debilitada y no hay propuestas para encontrar esas salidas a nivel global. Y el crecimiento económico y la inflación, como digo, van de la mano. En nuestros países estamos viendo eso, por eso los bancos centrales de muchos países están entrando a hacer política económica que nos lleven a digamos, están sacando los estímulos para reducir el impacto de esa inflación global. Pero podemos ver inflación generada por causas estructurales, digamos, por ejemplo, el tema del precio del petróleo o el tema de los problemas en la cadena de suministro. Hay mucho shock que nos va a tocar, que pueden venir por el lado de la oferta como por el lado de la demanda. Igual en tema de la crisis de la deuda, es probable que veamos un sistema de deuda en algún momento, no sé si de inmediato, pero donde países como Perú y como Chile, que tienen un nivel de endeudamiento bajo, pueden resistir quizás un poco más, pero otros países en el espacio latinoamericano están muy endeudados y no tienen salidas, y las propuestas de ajuste fiscal podrían venir y no son fáciles de hacer, ¿no? Más cuando hay ese impulso populista. Y finalmente, el tema de posibles confrontaciones geoeconómicas se pueden dar. Estamos viendo lo de Ucrania, vemos Taiwán, o sea, por todos lados hay peligros que ojalá no sucedan, pero tenemos que tomar la temperatura de lo que esté sucediendo en el mundo, ¿no? El tema de Ucrania significa el tema del petróleo para Europa y los cortes que puedan darse en esas direcciones. En términos de los principales socios, Estados Unidos ha crecido y seguirá creciendo fuertemente, impulsado por esta recuperación después de la pausa que hemos tenido de las cuarentenas, digamos, y por un impulso fiscal que Biden le ha metido toda la fuerza. En noviembre se aprobó por el Congreso 1.2 trillones de dólares en infraestructura, y se busca aprobar para marzo 1.7 trillones de dólares, o sea que en realidad es 2.000 millones de dólares adicionales, ¿no? Que serían, según lo que prometen, gasto social y impacto en cambio climático. Todavía no sabemos si ese monto se vaya a dar, pero por lo menos lo que sí vemos es que el 1.2 sí va a estar presente ya en el proceso de gasto de este año, en el tema de infraestructura. Entonces es un impulso fiscal fuerte. La preocupación del FED frente a la inflación, como mencionaba, la más alta registrada en años, lleva aumentos paulatinos de la tasa de interés desde marzo, y vamos a ver que el impulso monetario va a ir cayendo. Por lo tanto, el target que tiene la FED es alrededor de 2.4,
Lo van a hacer de a pocos, pero importante es que tengamos eso claro, porque eso va a llevar que el dólar se va a fortalecer frente a otras monedas. Las elecciones en noviembre son un elemento de riesgo porque Biden ha perdido popularidad, las demócratas probablemente pierdan la Cámara Baja, no se sabe qué va a suceder con el Senado, pero hay un tema donde políticamente los demócratas han perdido fuerza y puede regresar una mirada más conservadora en el manejo de las finanzas públicas. Parece que sí hay la necesidad de hacerlo, pero también hay un tema de conflictividad social que se podría aumentar. Puede seguir el conflicto con China, probablemente con menor intensidad en lo político, pero hay temas pendientes que están ahí, temas de Taiwán, el tema de derechos humanos dentro de, de China, y el conflicto, y el conflicto con el tema comercial todavía sigue vigente. No ha habido ningún espacio real de distensión sobre ese tema. Y hay otros temas como sus tensiones con Rusia, sobre el tema de Ucrania en particular, e Irán, ¿no? O sea, hay otros temas más, pero digamos que estos son los temas más centrales, en donde la conflictividad de los Estados Unidos siendo el que vaya a tomar la decisión de entrar a una confrontación o una guerra, está presente, aunque ojalá que eso no suceda, pero podría estar presente y eso tendría un impacto muy, muy fuerte sobre nuestros países. El caso de China crece a 8.1 en el último año, mejor de lo esperado, pero impulsado por su propia política fiscal y el crecimiento de sus exportaciones. El consumo interno ha tenido muy limitado crecimiento por su política de cero tolerancia al COVID, y entonces ahí hay un tema de tensión interna. Su crecimiento es bastante desigual entre las grandes corporaciones versus las pequeñas empresas, que desafía una política china de lo que llaman la prosperidad común, es decir, un crecimiento más balanceado e igualitario, y esto va a tener tensiones internas. El banco chino se ha sido prudente y ve que hay que meter recursos. Recientemente bajó la tasa de interés justamente para que no caigan las perspectivas de crecimiento, ¿no? Pero China va a seguir creciendo, pero con idas y vueltas, como le digo, porque está ligado a estos temas de la tolerancia cero al COVID, el cierre y la apertura de la economía, dependiendo mucho de elementos que pueden afectar la demanda por bienes y servicios de nuestra región, ¿no? Y bueno, hablando de nuestra región no voy a entrar al detalle, ahí creo que lo ven más rápido. Económicamente estamos en el mismo barco, hay una recuperación llena de incertidumbre, y políticamente las expectativas de cambios hacia la izquierda está. Tenemos las elecciones recientes en Chile y las próximas, como la de Colombia y la de Brasil, que aparentemente se van ir hacia los lados más de izquierda. Y entonces, en el tema de los cambios en la política en los socios del Alianza Pacífico sí es importante, porque no sé cuál va a ser el nuevo mensaje de integración que vamos a hablar. No es solamente una integración entre nosotros, sino teníamos planteado una integración al mundo, y estas políticas que plantean aquí, más o menos populistas, podrían alterar estas direcciones. Ojalá que no sea así, porque somos un país que tenía la oportunidad de integrarse a más países que estaban ya a la espera, Ecuador, por ejemplo, o algunos países del otro lado del Pacífico que también tenían interés de entrar y ser parte de la alianza, y creo que son países relevantes donde piden pues ciertas reglas de like-minded behavior, digamos, en temas económicos, ¿no? Y de apertura en la inversión. Yo veo desafíos importantes en lo interno, y la palabra la dijo hace un ratito nuestro querido señor Fischer. Incertidumbre, esa es la palabra clave. Las expectativas para la inversión privada están negativas. Todo el mundo piensa que el crecimiento, o sea, las grandes proyecciones es que hasta sea negativa de 10%, inclusive esa fue la que dio el IPE, si no me equivoco, 9%, pero están en esos rangos, sin crecimiento, que fue la que dio el Banco Central, hasta menos 10%. Es decir, no hay inversión privada viniendo porque, como les dije, las grandes inversiones entran en operación y no hay nuevos proyectos en camino, y están hablando de cierre de minas, o sea, eso es una desinversión. Entonces es un problema serio. El tema de agroexportación también amenazados por los discursos antiempresariales. Al único que le estaban dando nuevos incentivos es a la acuicultura y el área forestal, pero ahí necesitamos solamente un incentivo fiscal, sino otro tipo de políticas que le hagan viable realmente, ¿no? O sea, sobre todo en el lado forestal, donde si no tenemos una buena regulación, lo que hay es peligrosísimo, ¿no? En el mundo forestal.
por los riesgos que tienen. No es el tipo de crecimiento de la forestería como en Chile, que son en espacios más o menos preparados, de reforestación, sino estamos hablando de la Amazonía y la sensibilidad que hay en el tema ambiental, ¿no? En inversión pública, esta no va a crecer tan rápido. Es una etapa, primero que los proyectos comienzan a comenzar a ejecutarse, para ponerlo así, a partir de marzo. Es operativamente, los presupuestos se les asignan en aquel momento, y entramos en etapa electoral, regional y local. Por lo tanto, ahí es donde vamos a ver un poco el freno en lo que es la inversión pública. Y la inversión del gobierno nacional no tiene prioridades, no se ha planteado cuáles son los proyectos emblemáticos de este gobierno que quiere que se hagan para que salgan las cosas. O sea, inclusive un proyecto que es tan relevante en la región Arequipa, como es el proyecto Majes Siguas, que se paró por los temores que tiene el Consejo Regional después que metieron preso a varios consejeros y al gobernador, y quedamos en un proceso otra vez complejo, ¿no? Van a seguir paralizados porque no vemos del Estado un compromiso real. O sea, simplemente no dicen que es culpa del gobierno regional, que ellos no tienen la culpa, aunque el Estado sí estaba comprometido antes en que este proyecto saliera, ¿no? El gobierno nacional. Ojalá salga y que cambien la situación, porque ese sí sería un proyecto con mucho impacto económico en la región. Ojalá suceda. La puesta en marcha de la reconstrucción que cambio está y funcionó el año pasado, pero no sé cuánto más vamos a llegar con eso este año. Entonces, inversión pública también lenta. Y creo que hay un problema importante. Se anda midiendo siempre lo de vengado, pero no el avance físico y la entrega. Y ahí es donde creo que estamos bastante atrasados, ¿no? Hay que ver también el impacto en la reducción de brechas. No estamos viendo esas inversiones, no hay un planeamiento adecuado y no vemos resultados, ¿no? Entonces, no hay prioridades. No dan señales de cómo se va a manejar el tema de APPs, no hay dinamismo en proinversión, y la gestión de los propios concedentes deja mucho que desear. O sea, tenemos, y ahora lo voy a ver, problemas serios en los ministerios, ¿no? O sea, MTC, vivienda, etcétera, donde estamos atrasados. El manejo monetario, como lo dije, el Banco Central, súper prudente, ya lo mencioné, pero se enfrenta a cambios regulatorios externos no manejables por la autoridad, por problemas de políticas populistas desde el Ejecutivo y propio Legislativo también. Acá no tenemos un centro derecha pensante, lo que tenemos son muchos líderes populistas insertados en los diferentes partidos, tanto de izquierda como de derecha, y al final se hacen leyes que van en contra de la lógica de un desarrollo nacional, ¿no? Hay un riesgo alto en el nombramiento de reguladores. Acá están las entidades que son importantes: la Superintendencia de Banco y Seguros, la de Energía y Minas, la de Agua, de Transporte, Yositel, y cuidado con el Indecopi, que son de riesgos. Problemas serios de gestión por los malos nombramientos de personal no idóneo, sin los méritos, sin las capacidades, sin conocimientos y experiencia para poder generar políticas públicas y efectividad en la gestión. Y como dije, el reino de la informalidad ha alcanzado al gobierno nacional. Los desafíos, como digo, las elecciones subnacionales, nuestro sistema político muy fragmentado y débil, sin representación nacional, y eso va a generar problemas en las elecciones que vienen, porque va a ser el reino de grupos más bien locales, con intereses muy particulares que no ayudan, y que va a acrecentar la conflictividad social, ¿no? Va a primar el discurso regiones Lima, urbano-rural, costa-sierra. Es más difícil el quiebre constitucional, pero nuestra democracia está herida y el populismo es creciente, ¿no? No hay ánimo de reformas reales pro desarrollo y el anti se impone. Y hay un nivel de corrupción e impunidad a todo nivel que llama la atención, con un sistema de justicia politizado y un Estado que está fallido. La economía no funciona sin instituciones, que son las reglas de juego que deben ser estables. Y no hay política pública viable sin esas instituciones, porque los costos de transacción que se generan para la ejecución de estas políticas públicas es enorme. Entonces, hoy día estamos viendo que esto es lo que se está generando con este nuevo gobierno, y las expectativas es que tenemos que evitar ese colapso del Estado. Yo creo que es factible si corregimos las fallas. Yo creo que tenemos que empezar por un acuerdo nacional que nos permita empezar a establecer mínimos comunes en las políticas públicas, ¿no? Una economía social de mercado, con una buena regulación, pero con la intervención estatal necesaria, no que sea permanentemente hecha por empresas públicas y cosas por el estilo.
la preservación de los fundamentos macro, la consolidación fiscal es importantísimo, evitar impuestos innecesarios en momentos cuando no estamos en situaciones de desgracia, y aquello que impulse el crecimiento sostenido y sostenible, y políticas que realmente mejoren el mercado laboral, que es el que estamos realmente dañándolo. Mi impresión es que ellos no van en esa dirección, ellos van hacia las 19 reglas que son realmente medidas que van a empujarnos más hacia la informalidad y a la debilidad del mercado y no posibilidades de desarrollo. Yo creo que tenemos que pensar cuáles son esos proyectos de inversión pública que debemos priorizar para mejorar calidad de vida y oportunidades para la gente. Hay pues una lista, ¿no? Un servicio público profesional. Quieren tomar el servicio público para el servicio de los sindicatos, no de la atención al ciudadano. Entonces estamos trastocando los intereses. Otra vez volvemos a que el sindicato prima frente al interés público, y eso está mal. Eso no puede ser el rol de un gobierno. Él tiene que articular para que haya un desarrollo más viable, ¿no? y saludable. Un sistema de justicia que está fallido también, que no garantiza el Estado de Derecho. Hoy en día seguimos con problemas en ese sentido, y un sistema político que no está haciendo funcionar el desarrollo. Y un tema muy importante, el tema de la descentralización, que también es una práctica fallida, donde hoy día vemos caciques en regiones que se sienten todopoderosos, que creen que los recursos son suyos y que no son simplemente administrados de recursos públicos, y vamos a elegir estos personajes. Por eso creo que es muy importante saber qué vamos a hacer con el sistema, porque lo que vamos a elegir hoy va a ser más o peor de lo mismo que lo que tenemos hoy en día. Entonces, mucho cuidado con aquello que suceda en el mundo de la descentralización. Y bueno, el equilibrio de poderes que brinda estabilidad es importante. Creo que no debemos plantearnos una constituyente, a pesar de que insiste el gobierno en ello, sino creo que tenemos que fortalecer nuevos liderazgos que generen consensos, porque sin esos consensos difícilmente Perú sale de este atolladero, y tendremos en el mejor de los casos 5 años muy malos, pero muy malos, donde el país no avance. Eso sería por mi parte. Muchísimas gracias, Meche. Como siempre, muy interesante todas tus apreciaciones. Tengo 2 comentarios, uno de los cuales, bueno, que se van, y evidentemente todos se juntan en el interés que pueda tener el gobierno central de poder enrumbarse. El único rumbo que yo veo, al menos claro, en el actual gobierno, es el de una constituyente, o de promover una nueva constituyente, que creo que es la única cosa en la cual se han reafirmado, y es la única cosa que es común a todos los miembros del gobierno, y que ha sido un discurso permanente. El resto, ya vemos, son tiras y aflojes, como tú te planteas, por ejemplo, la preocupación con respecto a los ministerios que has mencionado. ¿Cómo se puede tener un ministerio que funcione bien cuando los ministros se sacan y se ponen, y en base exclusivamente a la amistad que se da, y a esta cosa de sentirse protegido en su comfort zone de la ciudad de origen o de la situación de origen del presidente? Entonces, eso es gravísimo. Y el otro tema es la normalización del delito, que yo creo que aquí nos estamos acostumbrando, Meche, en una forma espantosa. Aquí las cosas se suceden una a otra y no pasa absolutamente nada. Ante los ojos atónicos del mundo, cuando se descubre que el secretario general de la Presidencia de la República se le encuentran $20.000 en el estanque del excusado, en un baño al lado del escritorio del presidente de la República, y aquí no pasó absolutamente nada. Y este señor se ha presentado en el Congreso y ha dado unos discursos que, como comentábamos antes, ni siquiera alcanzan el nivel cantinflesco, porque ahí había un cierto nivel de articulación. Acá esto es una cosa realmente espantosa. Entonces, Meche, tú acabas al final de mencionar un punto que creo que es el único que nos podemos rescatar, que podemos, no es lo que podemos rescatar, lo que tú has dicho, sino del cual nos podemos colgar hoy día, que son las próximas elecciones. ¿No crees tú? Las elecciones regionales, para evitar nuevamente poner a estos reyesuelos, ¿no es cierto?, porque no tenemos otra alternativa. Vacancia presidencial, estamos dando tumbos, etcétera, pero en términos concretos, creo que lo único razonable sería tratar de poner en las regiones, para poder levantar los proyectos que se tienen a nivel regional, poder darles un impulso adicional, ¿no te parece? Sí, yo creo que
va a ser bien difícil porque lamentablemente no tenemos partidos nacionales fuertes. Lo que tenemos son grupos o tenemos movimientos regionales, y lamentablemente los partidos nacionales, que son, digamos, voy a ponerlo así, de centro, centro-derecha, no se alían entre sí. O sea, ya hemos visto las actitudes, porque todos quieren o preservar su Claro, espacio o qué sé yo. Creo que para ahí hay después un... dejarlos, ¿Ah? para después dejarlos. Porque al final de Sí. cuentas tuvimos una balota de elecciones, la última elección presidencial, que eran 14 o 15 candidatos, y hoy día, ¿cuáles de esos mismos candidatos pertenecen a las agrupaciones o a los partidos que los llevaron a candidatear? Entonces, eso también es impresentable. ¿Cómo se puede avanzar ahí? Sí, por eso creo que hoy día no tengo la fe en partidos nacionales. Sin embargo, tendremos que ver, y las empresas que tienen intereses en las zonas, en las regiones, yo no digo que financien las campañas, ni mucho menos, pero sí que No, no, por ahí no va el preparen. tema. Yo creo que alguien ha hecho una pregunta bien interesante aquí que me parece importante. O sea, trabajemos con centros de pensamiento regionales, donde puedan, universidades, donde puedan buscar que capaciten a estos futuros líderes en prepararse para una mejor gestión, ¿no? O sea, de hecho, en la universidad estamos enseñando en la Escuela de Gestión Pública y tengo alumnos que son gente que quiere ser candidata y ese tipo de cosas en las regiones, ¿no? Creo que tenemos que preparar a estas personas con herramientas de gestión pública, con herramientas de conocimiento de lo que es una buena economía de mercado, con herramientas de cómo se diseña una política pública para desarrollarse en su región y aprovechar eso en vez de sancionarlos, ¿no? Creo que el diálogo que van a tener las empresas mineras, que son las que están más en las regiones, ¿no? Van a tener que tener un espacio de diálogo muy concreto, de brindar proyectos de inversión que les ayuden a desarrollarse realmente y ayudarlos. Antes teníamos, no sé si te acuerdas, este fondo voluntario de colaboración minera, que al final era una forma de hacer proyectos de Voluntario. inversión conjuntamente, ¿no? No era voluntario, pero digamos. Pero lo que hacía era que se trabajara empresa minera, comunidad y gobierno regional o gobierno local de una manera mucho más articulada y presentando proyectos más viables. Y había un contacto entre la empresa y las personas vinculadas o afectadas, o no sé cómo es la palabra correcta, que están en la zona de influencia, ¿no? Y podían sacar proyectos. Cuando todo ese recurso se fue a la sobretasa y se volvió fondo público absoluto, nunca más hubo ese diálogo. Y ahí el choque se aumentó. Quizás no sea ese el modelo, no sé, pero sí tenemos que pensar en articular proyectos de inversión pensando en este diálogo comunitario y mostrando que tiene impacto de desarrollo de verdad. Cuando estábamos en la PCM, comenzamos a trabajar con lo que eran las agencias de desarrollo regional, para que hubiera un proceso de planeamiento dentro de las propias regiones que pensaran en aquellas cosas que eran más de largo plazo y no, pues, no se gasten en la cancha de fútbol o el puente que no lleva nada, ¿no? Sino realmente en proyectos que tuvieran un sentido de desarrollo de la región productivo, o sea, tanto proyectos de inversión pública, de infraestructura física como de infraestructura para el desarrollo productivo. Entonces, sí hay posibilidades, ¿no? Pero con el gobierno que tenemos actualmente yo no confío nada. O sea, la verdad no los veo, como digo, hasta el MEF, que era el... Ayer, pues, el show que se ha hecho, disculpen que lo diga eso, ¿no? De ir a entrar al MEF, a hacer un show, ¿dónde un ministro del Interior ha ido a un tema fiscal? Yo no entiendo qué hacía el ministro del Interior parado ahí, cuando es un tema donde va la policía acompañando al fiscal, nadie más, ¿no? Pero no, acá se metieron al MEF a investigar los proyectos. Es para bajarle la moral a la gente del ministerio, o sea, porque Eso yo estoy es. segura que la gente del ministerio es gente muy formal en su trabajo. Si hay hackers o gente que hace cosas por fuera, no es culpa de la gente del ministerio. De repente puede haber algún funcionario que actúe mal, pero al ir a hacer este show mediático y el ministro estar metido en eso es para destruirle la moral a los buenos funcionarios que hay ahí, que han sido los grandes defensores de un modelo que ha funcionado los últimos 30 años, ¿no? Y para ponerle la pata encima a la primera ministra Meche, si fue por ese lado, ahí tenemos medianamente clara la desarticulación que hay ahí. Muchísimas gracias por tu comentario, Meche. Dicho sea de paso, ¿por qué no te lanzas tú nuevamente a la PCM? ¿Ah? Yo creo que habría que Para ser hacerle... ministro de Estado, mira, para ser ministro de Estado tú tienes que tener un equipo que piense como tú. Tú no puedes ser ministra de Estado donde la ministra
piense diferente que el presidente, o sea, digamos, aquí no estamos en un plan de Sí, trabajo claro. conjunto, y que además piense diferente que sus ministros, que puedan permitir que haya funcionarios nombrados sin ninguna experiencia para presidir Perupretro, que es la agencia que va a negociar los grandes proyectos de inversión en hidrocarburos, o que tengas a funcionarios de un nivel atroz, pues, nombrados para que manejen y hagan negociados turbios. Entonces, eso, tú tienes que tener todo el equipo bien afiatado y bien alineado, porque si Claro, no, no puedes ser primer pero, ministro. pero un ministro que recién ocupa una cartera no viene con un equipo tan grande como el ministerio requiere. Yo me imagino que no se han cambiado todas las plataformas que existen, por ejemplo, en economía. Tiene que haber gente de la que inclusive ha trabajado en su momento Bueno. contigo, ¿no es cierto? No, el Tiene que Ministerio de haber, no creo que todo el Economía, mundo se haya el ido. Ministerio de Economía, yo te digo, uno de los que ha hecho un buen trabajo ahí fue Waldo Mendoza, el ex ministro, y creo que no han cambiado mucha gente de ese equipo, felizmente, porque es el equipo que tiene años ahí, muchos de ellos son funcionarios buenos. Sí han sacado algunos muy buenos también, eso es lamentable, Ah, sí, no, eso es lamentable. Y lo que acabas de pero mencionar que de veo en varios Petro ya ministerios es... un deterioro, ¿no? Un deterioro de la calidad de Sí. los trabajadores. Y en los ministerios que más gastan, sobre todo, que son Ministerio de Transporte, Vivienda y Construcción, Bueno, ese es un tema que realmente, Saneamiento, lo de transporte es una cosa impresentable. Muchas gracias, Meche. Agricultura. Jorge, ya tienes, me imagino que la visión tuya, tan de la academia, Marcela, para que lo tengas claro, el profesor González es, como bien dijo Meche al principio, es de las personas que tiene esa capacidad inconmensurable de la cosa más compleja, ponértela como decir, pero mira, yo pensaba exactamente lo mismo, pero no sabía cómo decirlo. ¿Ah? Perfecto. Es una cosa notable, Jorge. Muy buenas tardes. Para nosotros, como siempre, es un gusto poder contar contigo. Cuéntanos. Eh, bueno, cuéntanos todo, en realidad. Si lo que nosotros tenemos que hacer acá es tratar de encontrar, no sé si la varita mágica o la solución que nos dé un poco de esperanza en función a lo que nos puede llegar a esperar, o finalmente cómo capear el temporal para no hundirnos. Tienes que desmutearte, disculpando el castellano, que las nuevas generaciones nos obligan a tener eso de mutear y desmutear, es notable, felizmente, Sí. y lo que sí lo tenemos proscrito, por lo menos en la Cámara, es el lenguaje progresivo. Nunca vas a encontrar acá ni el todes, ni el olis, ni ninguno de esos adefesios lingüísticos. Bueno, en primer lugar, oye, un agradecimiento a ustedes, a la Cámara Peruano-Chilena, especialmente a ti, Juan Carlos, y a Marcela, que ha tenido múltiples interacciones conmigo. Acabo de escuchar la exposición de mi colega, la doctora Mercedes Arauz. Me pareció una exposición excelente. Meche, te felicito. Has tocado los puntos que tienen que tocarse en un análisis económico, social y político de una coyuntura. Yo voy a centrarme solo en el corto plazo, no voy a hablar de temas Bueno, buena cosa. solamente me voy a centrar en el año 2022 y 2023, pero básicamente 2022. Miren, la economía peruana, cuando recibió el shock de la pandemia del coronavirus, entró a 3 etapas, de las cuales ha superado claramente una, en la segunda la ha superado parcialmente y en la tercera todavía no ha entrado. Estas 3 etapas en forma secuencial son, primero, emergencia, segundo, recuperación y tercero, reactivación o expansión. La fase de emergencia fue cuando cayó la pandemia, en marzo, a mediados de marzo del 2020. Y el gobierno se vio obligado a poner una serie de medidas sanitarias, no económicas, sanitarias de salud pública, como por ejemplo el cierre de fronteras nacional e internacional, el distanciamiento social, la cuarentena casi total, en fin. ¿Y eso qué produjo? En forma indirecta, produjo un derrumbamiento de la economía.
Solo en el mes de abril la economía cayó menos 40%. ¿No? Entonces, obviamente, se derrumbó la producción, al costado se derrumbó el empleo y al costado se derrumbó el ingreso de los trabajadores. En esta etapa de derrumbe es el que se le llama el de emergencia. ¿Por qué? Porque así como cuando un paciente llega a la emergencia de un hospital y los médicos emergencistas lo que tratan es de estabilizarle sus funciones básicas para que no fallezca, a la economía peruana, cuando siente el golpe, el shock de la pandemia del coronavirus, producido por la pandemia del coronavirus, entró en emergencia. Y tuvo 2 doctores emergencistas que la recibieron. Uno fue el Ministerio de Economía y Finanzas con la política fiscal y el otro fue el Banco Central de Reserva con la política monetaria financiera. Y lo que ellos trataron de hacer es que la economía peruana no colapse, ¿no? Que no haya quiebras masivas de empresas, sobre todo de micros y pequeñas y medianas empresas, ¿no? Que no haya una caída masiva de ingresos de las familias, en fin. Y ahí es donde se diseñaron los bonos, el Reactiva 1, el Reactiva 2, en fin, los subsidios a la planilla. Bueno. Esa es la fase de emergencia, que te duró segunda quincena de marzo, todo abril, y yo diría primera quincena de mayo. A partir de la fines de mayo, pero especialmente a partir de junio, la economía peruana entra a una segunda fase de recuperación, en que una vez que se cayó al fondo, la economía peruana comenzó a tratar de recuperarse y tratar de llegar a la situación prepandemia que tenía, es decir, la situación que experimentó a fines del año 2019. Entonces, la segunda fase, que es el proceso de recuperación, se comenzó a recuperar la producción, el empleo y los ingresos. Y esa fase, ¿qué buscaba? Llegar a tener los niveles prepandemia del año 2019. ¿Cómo nos fue en esa fase de recuperación? En términos de la producción, entre mayo y junio de este año, perdón, del año 2021, entre mayo y junio del 2021, el PBI peruano recuperó su nivel de fines del año 2019. Pero esta recuperación fue desigual, porque hubieron actividades, sobre todo ligadas a los servicios, en que hasta el día de hoy no recuperan su nivel prepandemia, como por ejemplo el turismo, los restaurantes, los cines, los teatros, es decir, todas aquellas actividades de alto riesgo de contagio. Entonces, pero en promedio, el PBI ya llegó a su nivel que tenía a fines del 2019. Pero en materia de empleo, no ha llegado. A diciembre del 2021 no ha llegado a su nivel prepandemia. ¿Y por qué digo esto? Porque según la última estadística que ha sacado el INEI el 15 de este mes, solo para Lima, porque no ha sacado para el país, solo para Lima, todavía había un déficit de 816,000 puestos de trabajo adecuadamente productivos, que son los que hay que mirar, para llegar al nivel que se tenía a fines del 2019. O sea, en el trimestre octubre, noviembre y diciembre, todavía había un déficit solo en Lima de 816,000 puestos de trabajo para recuperar el nivel que se tenía el año 2019. Si no hay cifras a nivel nacional, pero es fácil extrapolar, y a nivel nacional debes estar superando el 1.000.000 de puestos de trabajo adecuadamente productivos de déficit para recuperar todavía el nivel prepandemia. Y en materia de ingresos, también. A fines del 2021 no se recuperaron
Ya no los ingresos del 2019, de fines del 2019. Estoy hablando de ingresos del trabajo, sino del 2020 bajó con respecto a diciembre del 2020. Bajó 1.3% según el INE. Entonces, ¿qué conclusión se saca? Que la recuperación a lo largo del 2021 se dio solo para la producción, y aún en ese caso todavía hay diferencias, pero no se ha dado en materia de empleo adecuadamente productivo, ni de empleo total, pero yo me centro en el adecuadamente productivo, ni tampoco en ingresos, sobre todo en el ingreso per cápita del país. Esa es la situación con la que estamos empezando enero del 2022. Nos falta entonces, en materia de empleo y de ingresos, recuperar los niveles del 2019, prepandemia, para poder recién entrar a lo que se llama la tercera fase, que es la fase de expansión o reactivación de la economía. Así como la segunda fase, su objetivo era recuperar los niveles prepandemia en producción, empleo e ingresos, el objetivo de la tercera fase, la de reactivación o expansión, es crecer, es llegar a los niveles de crecimiento potencial de la economía. En términos un poco más técnicos, es eliminar la brecha negativa de producto que todavía se tiene y bien abultada todavía que se tiene para este año. Este correlato económico que acabo de mencionar tuvo un correlato social, que básicamente yo lo circunscribo a 4 aspectos. En primer lugar, el aumento de la pobreza monetaria. Según el INEI, la pobreza monetaria aumentó hasta principios del 2021 en 10 puntos porcentuales. Nos fuimos de 20% de la población a 30% de la población. Y yo no creo que a lo largo del 2021 eso se haya revertido. Peor aún con la inflación tan alta para estándares peruanos que tenemos en el Perú. Segundo efecto, la informalidad ha aumentado, la informalidad laboral y empresarial. Según el INEI, la informalidad laboral aumentó a lo largo del 2020 entre 4 a 5 puntos porcentuales. Entonces nos hemos ido a principios del 2021 de 72% de informalidad laboral a 76-77% de informalidad laboral. Y yo no creo que a lo largo del 2021 se haya revertido esa situación. Tercero, la desigualdad en la distribución del ingreso, la riqueza y oportunidades se ha empeorado. Hay un estudio de la Universidad del Pacífico de 2 profesores que claramente demuestran que la distribución del ingreso a fines del 2020 retrocedió a la que se tenía en 2010. O sea, 10 años se retrocedió. La ganancia de 10 años en mejorar la distribución del ingreso a raíz del golpe del shock de la pandemia, se retrocedió esa ganancia. Y cuarto, un aumento fuerte de la violencia social y la inseguridad ciudadana. Entonces, el tema económico que acabo de mencionar, más su correlato en bienestar social, todo junto es lo que te está enmarcando la economía que se recibe en enero del 2022. Y por lo tanto, esas cosas son las que hay que trabajar a lo largo del 2022 y 2023 para, primero, revertirlas y segundo, mejorarlas. Miren, en el corto plazo, y yo entiendo por corto plazo 2022, 2023, no más,
sobre todo 2022, en el corto plazo, la economía peruana tiene los siguientes motores que la pueden hacer crecer. Un motor ligado al concepto de oferta, lo que en términos un poco más rigurosos se llama oferta agregada. ¿Por qué? Porque la pandemia del coronavirus y ahora la tercera ola peor, hace que se tomen medidas de salubridad pública, pero que desde el punto de vista económico es como si le amarrara los brazos y las piernas a la economía. Cuando le pones aforos a las actividades, cuando le pones el toque de queda a las 11 o 12 de la noche, cuando les prohíbes que funcionen, etcétera, ahí lo que estás haciendo a la mala es reducir el PBI, reducir la producción. A la mala estás reduciendo la producción porque son medidas que impiden que tú produzcas de acuerdo a tu potencial, a tu capacidad. A lo largo de este 2022, si superamos esta tercera ola, rápidamente, que yo estimo que podría durar mínimo 2 meses, ¿ah? Ojalá ahí nos quedemos y no nos vayamos a más. O sea, nos va a durar hasta marzo, fines de marzo. Entonces, y no tenemos nuevas olas en lo que viene, entonces el gobierno se va a ver incentivado a comenzar a liberar lo poco que todavía queda de restricción a actividades productivas, sobre todo en servicios. Y al liberar eso, por ese solo hecho, va a hacer que la producción aumente. Entonces, un primer factor que va a empujar el crecimiento de la economía, del PBI este año en el Perú, es terminar con la liberalización al 100% de las actividades productivas, sobre todo las ligadas a servicios, que son las que tienen alto riesgo de contagio. Por el solo hecho de liberarlas, permitirles que funcionen al 100%, la producción va a aumentar. O sea, va a haber un efecto por el lado de la oferta agregada. Yo creo que es un efecto menor, pero todo suma. Todo suma. Va a haber un efecto menor, pero un empujón va a haber por ese lado. Muy bien. Siempre y cuando, repito, esta tercera ola no dure mucho más de 2 meses y no haya nuevas olas en el futuro. Por el lado de la demanda, sí yo veo 4 motores. El primer motor es la demanda externa neta. Que ha pasado algo que a mí por lo menos me llamó la atención. Este año 2021, los precios de las materias primas, de los metales, roquetearon, se fueron al cielo. Cobre, oro, plata, molibdeno, hierro, zinc, en fin, se fueron al cielo. Entonces eso, mucha gente dijo, caramba, vamos a estar en bonanza por el lado externo. Pero no ha sido así. Según cifras del INEI, la demanda externa neta en el 2021, en vez de empujar a la economía hacia adelante, la jaló hacia atrás, a pesar de los tremendos precios de los metales. ¿Por qué? Porque las exportaciones subieron, pero subieron más las importaciones, sobre todo las de consumo y de bienes intermedios. Entonces, como las importaciones crecieron mucho más que las exportaciones, el efecto neto fue jalar hacia atrás a la economía, no empujarla hacia adelante. Y cuando uno quiere medir el efecto neto de la demanda externa, solo considera variables reales, es decir, cantidades. Ahí no se considera efecto precio, puras cantidades. Entonces, en cantidades las exportaciones crecieron, pero las importaciones crecieron mucho más. El efecto neto fue jalar a la economía hacia atrás y no empujarla
a pesar de que mucha gente dice, con estos precios por el cielo de los metales, el sector externo debiera de ser un tremendo motor. No ha sido así el 2021. No ha sido así. Sin embargo, yo espero que en el 2022 sí tenga un efecto de empujar a la economía, este motor de la demanda externa neta. Un efecto de empujar a la economía. Solo que este empujón va a ser moderado. No va a ser un gran empujón. Va a ser moderado. A diferencia del 2021. Entonces, el primer motor, las exportaciones netas, la demanda externa neta, ¿no? Va a ser un empujón moderado. Básicamente porque la economía mundial va a ajustarse fuertemente. Según el Banco Mundial, el 2021 el mundo creció 5.5 y se está estimando un crecimiento de 4.1 para este año. Y para la economía mundial ese es una tremenda, un tremendo aguante. En fin, ya la profesora Mercedes Arauz ya habló bien del tema de por qué Estados Unidos va a crecer menos, por qué China va a crecer menos. Entonces, pasemos a ver el segundo motor, el consumo privado. El consumo privado en el Perú es un motorzote. Hoy día está pesando el 65% en la economía. El consumo de nosotros, empresas y personas, está pesando el 65% de la economía. O sea, lo que le pase al motor que se llama consumo privado, ese es el que va en gran parte determinar el comportamiento de este año de la economía peruana. ¿Y qué se vislumbra para este año en materia de consumo privado? ¿No? Los organismos como el Banco Central está estimando un crecimiento de alrededor de 4%, que es un crecimiento de acuerdo a su tendencia de largo plazo, 4%. Y yo creo que sí va a estar por ahí, alrededor, quizás un poco más, quizás un poco menos, pero va a estar. Porque financiamiento hay. Porque ustedes saben que para que el consumo crezca tiene que haber alguien que lo financie. Financiamiento hay. Solo que el financiamiento ya no es tan abundante como el que se experimentó el año 2021. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que muchos creen, el sector privado ahorró bastante hoy el 2020. Bastante ahorró el 2020, solo que ahorró a la fuerza. Por dos motivos. Primero, porque le impidieron gastar de acuerdo a lo que pensaban, estaban acostumbrados a gastar. Y segundo, porque ellos mismos tomaron la decisión de no gastar como estaban acostumbrados a gastar. Por ejemplo, mi caso, ¿no? Yo lo pensaba 10 veces antes de irme a un restaurante, porque tenía miedo a contagiarme. No me fui de viaje de vacaciones, pero ni de vaina, porque tenía miedo a contagiarme. Entonces, en la medida que el sector privado, a la fuerza o por decisión propia, aguantaron su consumo, generaron un exceso de ahorro que llegó, el exceso de ahorro privado llegó a 9 puntos del PBI. ¿Ya? Tremendo exceso, tremendo exceso. Ese exceso se gastó a lo largo del 2021. Parte de ese exceso se usó para pagar deuda atrasadas y parte de ese exceso se usó para financiar consumo. Ese que se manifestó un aumento fuerte de las importaciones de bienes de consumo, bienes intermedios. Entonces, parte de ese exceso fuerte se gastó a lo largo del 2021. Y hoy día en el 2022 hay un pequeño exceso, pero hay. Entonces, ese exceso te va a ayudar a financiar, con la recuperación que ha habido ya, te va a ayudar a financiar este crecimiento. Entonces, el segundo motor, el consumo privado, que pesa mucho, creo que va a tener un crecimiento interesante este año 2022. Y se va a convertir seguramente
en el motor más importante de crecimiento este año. Tercer motor, la inversión privada. Acá hay mucha discusión. El Banco Central de Reserva por segunda vez ha insistido que la inversión privada va a crecer 0%. En el sector privado hay bancos privados y otras instituciones privadas que están estimando una caída en la inversión privada de menos 9%, otros menos 4%, otros menos 3%, en fin, pero caída. Desde ese punto de vista, el tercer motor, la inversión privada, no empujaría, sino jalaría hacia atrás el crecimiento. Yo pienso que la inversión privada va a crecer. Poco, pero va a crecer. Va a crecer alrededor de 2 puntos, probablemente, de mi punto de vista. ¿Y por qué yo sostengo eso? Primero, porque en este año 2022 todavía se va a terminar 3 grandes proyectos mineros que se comenzaron a construir en 2018. Pero tienen su rabito todavía para terminarse este año. Segundo, la autoconstrucción creo yo que va a seguir fuerte. Va a seguir fuerte la autoconstrucción. Tercero, aun cuando las tasas de interés están subiendo en términos reales, están muy cercanas a cero o están negativas. Muy cercanas a cero o están negativas las tasas de interés reales. Y cualquier gerente financiero sabe que eso es una oportunidad que no se puede desperdiciar. Entonces, por esta y otras razones, creo yo que la inversión privada podría crecer este año un poco. Yo creo que podría crecer alrededor de 2%, un poco menos, un poco más, pero por ahí va a estar. Entonces, conclusión es que el tercer motor, el de la inversión privada, va a dar un pequeño empujoncito a la economía este año 2022. Y finalmente queda el cuarto motor, que es el gasto público. El gasto público, el mismo gobierno del señor Castillo, está estimando una caída, un crecimiento enano, de alrededor de 2% del gasto público. Pero el gasto público tiene 2 componentes. El gasto de consumo, que son los bonos, los subsidios, es decir, regalar plata. Ese es el gasto de consumo, en lo principal, ¿no? Y el gasto de inversión. En términos de sus componentes, la inversión pública se espera que podría crecer alrededor de 4%, ¿no? Que es un crecimiento, digamos, por debajo de su crecimiento, digamos, de los últimos años. Un 4% de crecimiento. Y el consumo público lo están estimando en alrededor de 1%, pues yo no creo, porque por lo que estoy viendo, el consumo público va a crecer un poco más todavía. Pero la unión de los dos, que se le llama gasto público, estaría creciendo alrededor de 2.5% en todo el año 2022. ¿Esto va a empujar a la economía? Yo creo que sí. Pero va a depender del efecto multiplicador. Y ahí yo discrepo con los que usan los estimados de multiplicador del gasto público histórico. Discrepo profundamente de eso. Profundamente de eso. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una economía que está aguantada por medidas que toma el gobierno, como las que estamos viviendo actualmente, el multiplicador lo achicas, lo acortas, lo bajas. Yo creo que el multiplicador del gasto público ahora es menor a 1 y el multiplicador del consumo se está acercando a 0. Entonces, este crecimiento del gasto público va a empujar a la economía peruana el año 2022, sí, pero no como está estimando el MEF o como están estimando algunos bancos privados o el mismo Banco Central, no creo yo. Eso es usar los multiplicadores históricos
te lleva a un sobredimensionamiento. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque hay restricciones que el comportamiento de la oferta agregada está sufriendo. Y quiero dar un dato que el sábado 15 sacó el INEI. El INEI te mide el pulso del sector construcción en base a dos indicadores. El consumo de cemento, que básicamente, no únicamente, sino básicamente te mide el pulso del sector privado en construcción, cemento. Y el avance físico de obras públicas. Y según el INEI, el crecimiento del sector construcción ha tenido un pare fuerte en los meses de octubre y noviembre. Porque en octubre creció negativamente y en noviembre creció negativamente también. Pero algo más grave, el avance físico de obras públicas en octubre fue menos 14% y en noviembre fue menos 19%. O sea, la inversión pública medida por el avance físico, como debe medirse, desde octubre está teniendo un pare fuerte, 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 que va en contra de la prédica del señor ministro de Economía actual. Según datos del INEI. Y yo creo que la variable relevante que hay que mirar es el avance físico de obras públicas, de la inversión pública. No los devengados, sino el avance físico. Y ahí se nota clarísimo un parón en octubre y noviembre de este año, que normalmente son los años en que el gasto público en general y la inversión pública en particular son los meses que más crecen. Pues estamos viendo de que prácticamente el último trimestre la inversión pública medida por el avance físico va a tener crecimientos negativos, porque ya 2 meses está teniendo fuertes crecimientos negativos. Y comparados obviamente con el año 2020. Entonces, concluyendo, va a haber un pequeño efecto positivo sobre el crecimiento de este año proveniente de la oferta agregada de la economía en la medida que se liberalicen las restricciones a las actividades, sobre todo las de alto riesgo de contagio. Y por el lado de la demanda, va a haber un motor que se llama exportaciones netas o demanda externa neta, que va a dar un empujón moderado. Un segundo motor, la inversión privada, que va a dar, desde mi punto de vista, un empujoncito. En tercer lugar, el gasto público, que por las razones que he esgrimido, no solo por su ritmo de crecimiento, sino también por el valor del multiplicador, va a dar un pequeño empuje hacia adelante. Y el consumo privado, que sí, creo yo, va a constituirse en uno de los principales, si no en el principal motor que va a hacer crecer a la economía peruana. Desde mi punto de vista, yo estimo que el crecimiento de la economía peruana este año va a estar alrededor de 3%. Un poco más, un poco menos, pero por ahí va a estar, en base al análisis que acabo de realizar. Con un 3%, si yo le quito 1% de crecimiento de la población, me queda 2% de crecimiento, porque 3 menos 1, 2, 2% de crecimiento del ingreso per cápita. Y con 2% de crecimiento del ingreso per cápita no nos alcanza, como yo digo, ni para el té. Ni para el té nos alcanza. Es decir, con ese crecimiento de 2 puntos porcentuales del ingreso per cápita, no podemos intentar resolver los problemas fundamentales, sobre todo, por ejemplo, reducir el aumento de 10 puntos porcentuales en la pobreza. Ni de vaina, pues, ni de vaina. En lo mínimo que debe crecer la economía peruana es 5%. Si le resto 1% de crecimiento de la población, me da 4% de crecimiento del ingreso per cápita. Y la historia reciente
te dice que con 4% de crecimiento del ingreso per cápita, sostenido obviamente, mínimo 5 años o más, sostenido, un 5% de crecimiento del ingreso per cápita anual, te puedes tranquilamente reducir alrededor de 2 puntos porcentuales la pobreza por año. 2 puntos porcentuales la pobreza por año. Pero necesitas crecer 5 puntos en total o 4% en ingreso per cápita promedio anual, ¿no? Y para terminar, los minutos que me quedan, quiero tocar el tema de la inflación y del dólar. La inflación se nos fue hacia arriba. Básicamente, desde mi punto de vista, por 3 factores. En primer lugar, un componente externo. Un componente externo. Lo que sucede es que nosotros importamos alimentos importantes y combustibles en cantidades importantes también, además de materias primas y bienes de capital y materiales de construcción, etcétera, etcétera. Pero me voy a centrar en el ciudadano de a pie, no me quiero centrar en el productor, en el ciudadano de a pie me voy a centrar en materia de inflación. En el mundo, el trigo hasta ahora, el aceite de soya y el maíz a lo largo del 2021 subieron fuerte, fuerte. Ahora último están bajando, excepto el trigo, está bajando el aceite de soya y el maíz. Un poco. Y nosotros lo importamos. Y de eso depende, pues, el pollo, depende el pan, la panadería, en fin, los aceites de cocina, en fin. Y también importamos petróleo y combustibles directamente. Y como eso ha estado subiendo en el mundo, entonces esto llega y obviamente entra el Perú y acá tiene que subir, también tiene que reflejar ese aumento, porque el que lo importa no va a perder plata, pues si lo importo caro, yo lo vendo caro, pues yo no voy a importar caro para vender barato. Eso lo hará el Estado cuando quiere subsidiar, en fin. Primer componente, entonces, inflación externa. Segundo componente, la devaluación del dólar. En todo el año 2022, a diciembre a 31 de diciembre del 2021, perdón, la devaluación fue 10 puntos porcentuales. Fuerte, fuerte la devaluación. Fuerte la devaluación. Y la devaluación se sumó, fue como llover sobre mojado. De afuera ya venían los precios así e internamente los subió más todavía. Obviamente que en ambos casos actúan con un lag, con un retraso. En el caso de las importaciones de alimentos, el retraso se estima entre 6 a 8 meses, entre lo que compra el importador peruano y el precio que le llega a la mesa al consumidor peruano, entre 6 a 8 meses es el lag, no es inmediato. Y en el caso del aumento en el precio del dólar, el lag es mucho menor, mucho menor. Ahí sí puede tranquilamente ser 4, 6, 8 semanas, tranquilamente, con el dólar. Entonces, el segundo componente, el dólar, la devaluación. Y el tercer componente, las expectativas de inflación. Lamentablemente, las expectativas de inflación se desengancharon de la meta del Banco Central de Reserva. Las de corto y mediano plazo, las dos. Y esa es la razón por la que el Banco Central se ha visto obligado a subir su tasa de interés. A diferencia de lo que pasa en Chile, ustedes en Chile y en Estados Unidos, donde la inflación es básicamente de demanda, de exceso de gasto, el sector privado y el gobierno están gastando más y como consecuencia de eso suben los precios. En el Perú no es así. En el Perú los precios suben no porque estemos gastando más, no, sino por una situación de oferta. O viene de afuera, o es devaluación, o son expectativas que se han desenganchado. Y normalmente el Banco Central no debiera reaccionar a shocks de oferta, pero ha reaccionado porque las expectativas se han desenganchado. ¿Y por qué se asusta el Banco Central? Porque cuando las expectativas suben, bajar la inflación se hace mucho más difícil. Entonces, estas medidas que está tomando él de aumentar la tasa de interés hasta 3 puntos,
y creo que lo va a seguir subiendo, es para bajar las expectativas. El mensaje que manda al sector privado es, oye, yo me estoy preocupando de esto y no voy a dejar que esto suba. Entonces es como para decirle, tranquilízate, tranquilízate, no te pongas saltón, yo voy a manejar esto. Ese es el mensaje que está mandando. Y quiero también tocar este tema. Si uno mira la inflación al por mayor, ¿saben cuánto ha sido la inflación al por mayor en todo el año 2021? 13.5. ¿Y sabes cuánto ha sido la inflación al consumidor? 6.4, o sea, la mitad. La inflación al consumidor, 6.4, y al por mayor, al productor, 13.5, casi más del doble. Normalmente hay diferencias, pero no tan grandes. Y la inflación al por mayor es la inflación al productor. Es básicamente una proxis a la inflación de costos. Entonces, ¿qué te dice esa tremenda diferencia entre la inflación al por mayor y la inflación al consumidor? De que las medidas que está tomando el Banco Central, fundamentalmente para bajar expectativas y esperando que estos factores sean estacionales, como ya estamos viendo ahora, el dólar ya comenzó a tener una cierta tendencia hacia la baja, ¿no? Ya están tendiendo a regresar a sus niveles normales, ¿no? Entonces, esto va a hacer que la inflación, pero antes, perdón, pues si alguien me pregunta, oye, González Izquierdo, ¿y por qué tanta la diferencia? Mi explicación es la siguiente. Es que la inflación al por mayor te ha reflejado la inflación de bienes, puramente bienes, ahí no se ha metido servicios. Y la inflación al consumidor te mete bienes más servicios. Y como el sector servicios ha estado fuertemente golpeado, deprimido, sus precios o se han mantenido o han bajado. Esa es la razón por la que la inflación al consumidor es más baja que la inflación al productor, porque en la inflación al productor no hay servicios, es puro bienes. Pero ¿qué va a pasar de ahora a lo largo de este año? Que es probable que la inflación de bienes comience a bajar, pero si se reactiva el sector servicios, sus precios van a comenzar a subir. Entonces voy a tener la categoría de bienes que comience a bajar precios, pero la categoría de servicios que comience a subir precios, porque se están reactivando. De tal manera que esto hace que la reducción de la inflación en general al consumidor tome su tiempecito. El Banco Central al principio dijo, en el primer trimestre de este año ya vamos a estar, yo creo que no es así. Nos va a tomar algunos mesecitos más para llegar a la meta del 2% de inflación en el año 2022. Nos va a tomar un tiempito más por esta explicación que digo, que la inflación de bienes puede estar bajando, pero en la medida que el sector servicios suba, en esa medida los precios de servicios van a estar subiendo y lo va a contrarrestar al efecto bajada. Es mi punto de vista, ¿no? Bueno, hasta acá no me llegué. Ya no tengo nada más que contarle. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Yo estoy seguro que eso es un error. Creo que tienes mucho que contar definitivamente. Jorge, hay una de las cifras que has mencionado, al margen de todas, que han sido tremendamente, en mi opinión, menos malas de las que yo supuse, con excepción de una, que es, a ver dónde lo anoté, por ahí, 77% de informalidad. Eso, la informalidad en el Perú ha sido una de las lacras, es una de las lacras más importantes que tiene la economía y la dificultad que tiene para poder seguir reactivándose. O sea, ¿cómo podemos avanzar si tenemos un porcentaje de informalidad tan grande? ¿Cómo crees que con cifras como las que tú estás hablando el día de hoy, de crecimiento esperado del orden del 2 o 3%, ese nivel de informalidad podría reducirse? No, yo no creo que se reduzca en forma importante. Por eso dije, acuérdate que dije
con un crecimiento del ingreso per cápita de 2% para este año, de alrededor de 2%, no alcanza Sí. ni para el té. Cuando Ni para el té dije están. no alcanza ni para el té, significa que no te va a alcanzar ni para reducir el incremento de la pobreza, ni para reducir el incremento de la informalidad, ni para mejorar la distribución del ingreso que hemos perdido, no te alcanza para Con lo para cual casi entonces nada. estamos sembrando el camino. Uno de los asistentes nuestros acaba de escribir, el señor Carlos Baella, un comentario casi, te diría yo, no, patético, ¿no? Terrible. Si es que no nos va a alcanzar ni siquiera para el té, con lo cual no se van a reducir los índices de informalidad y tampoco los de la desigualdad, etcétera. Entonces estamos sembrando un terreno tremendamente fértil para problemas sociales como los que hubo en Chile, teniendo en cuenta que la violencia a la que se llegó allá, acá en Perú, felizmente y gracias a Dios, no hemos llegado nunca. Y yo personalmente creo que tampoco se va a llegar. Entonces, ¿qué hacer entonces en el camino? ¿Cómo? A ver, yo ya tengo mi candidata para la PCM, que es la señora Mercedes Arauz. Esto, Jorge, tendrás que volver tú al Ministerio de Economía. ¿Cómo podemos hacer los simples mortales entonces? Para no, como dice nuestro amigo Baella, no tirarnos por un edificio de 20 pisos. Porque él dice, entre otras cosas, que no tenemos incertidumbre, sino que hay la certeza de que el país se va camino a un desastre. Y yo quiero pensar que ojalá no sea así. Mira, ya entrando a lo político, Juan Carlos, yo creo que la opción de vacancia hoy día, hoy y en el futuro cercano, me refiero tranquilamente a mediados de este año, es inviable. No tiene los votos en el Congreso para No los tiene. la vacancia, no los tiene. No los Y tiene. no creo que en 6 meses eso vaya a cambiar mucho. No, no los tiene. Salvo que en los próximos 6 meses siga siendo desastre o haya un escándalo, digamos, de Salvo que se proporciones. descubra algo, pues, muy Claro. así, tipo video de Vladimiro Montesinos. Y que no lo tapen, digamos, una y que cosa no lo de esa, tapen, ¿no? ¿no? Porque, Pero con la información que yo manejo hasta el día de hoy, lo veo muy difícil. No se tienen los votos en el Congreso para producir una vacancia. E insistir en eso es desgastar políticamente e totalmente de acuerdo innecesariamente contigo. esa figura de la vacancia. La vas a manosear tanto que al final ya nadie la va a querer. Entonces, lo que acá hay que tratar de conseguir, yo he tenido información de que hubo una época, y te estoy hablando fines del 2021, en que hubo intentos de que el gobierno quiso distanciarse del ala dura del señor Cerrón y quiso también al mismo tiempo distanciarse del apoyo de la izquierda, digamos, moderada que lo está apoyando. Y quiso optar una posición de, no digamos centro, sino formar un gabinete, un gobierno con gente profesional de mucho prestigio, de mucha imagen. Humanizar el gobierno, digamos. Empezar por la presidencia, el Consejo de Ministros, economía, en fin. Pero que fracasó ese intento porque no encontró la gente, lamentablemente. La gente no quiso. La gente la encontró. Jorge, sí la encontró. Lo que pasa es que la gente que encontró no aceptó. Sí, que ese es el pues tema. por eso te digo que no encontró la gente que aceptara, ¿no? Que aceptara. Que es la parte trágica. Que es la parte trágica de la situación. Al actual señor presidente lo estás dejando otra vez entre esas dos opciones. Claro. O de la extrema radical o seguir con la posición que tiene, el apoyo que tiene ahora de la izquierda moderada, ¿no? Y si sigue con la izquierda moderada, yo vislumbro un quinquenio de crecimiento mediocre. Un quinquenio de crecimiento mediocre. Lástima para nuestro país, ¿no? Pero después de todos los esfuerzos que se hicieron y todo lo que se había conseguido. Vislumbro que eso podría pasar en la medida que él se ve obligado a irse sobre el ala menos extremista, digamos, ¿no?
Terrible, 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 terrible lo que se nos viene si es que esas cosas no mejoran. Y lamentablemente la responsabilidad que tenemos los empresarios, creo que ahí hay mucha responsabilidad, muchísima responsabilidad. Yo he sabido de mucha gente que se ha acercado, a la cual se han acercado y no han querido. Evidentemente los riesgos de caer en denuncias, de caer en unos desprendimientos de tu vida privada donde se hace añicos tu honorabilidad, etcétera, etcétera, por quítame estas pajas, hace que la gente no quiera asumir el riesgo. Pero es que entramos en un círculo vicioso donde no se puede, del cual no se puede salir, porque por otro lado no nos podemos seguir quedando en la mediocridad del salón de las casas, hablando y despotricando cuando tenemos la oportunidad de tomar acciones y no tomarlas, ¿no? Y seguir siendo grandes críticos de café. Eso tampoco puede ser. En Chile está pasando exactamente lo mismo, con los cuadros que se están planteando para el ministerio, para los ministros, en el caso del presidente electo, donde hay una persona de clarísima tendencia derecha, que es Marcela Cubillos, que se le menciona eventualmente dentro del gabinete y que se le ha criticado enormemente porque aparentemente habría aceptado el reto. Creo que es un profundo error. Es un profundo error. Si es que la gente preparada es convocada, creo que por decencia, evidentemente, por cariño a su país, tiene que aceptar. Si no, mirémonos a ustedes. Mecha ha sido testigo y ha sido víctima de lo que significa haber sido miembro del aparato estatal y cómo fuiste maltratada de forma innecesaria. No obstante, al final creo que la experiencia te dio la razón, Mecha, y ha salido de una forma u otra fortalecida, ¿no? Sí, pero yo creo que para poder llegar a atraer personajes técnicos de capaces, mira, que no tienen que ser de derecha, hay gente de centro por supuesto, muy capaz en el Perú. Mencioné el caso de Waldo Mendoza. Pocas, pero hay. Súper economista, muy serio, de centro izquierda, ¿no? Lamentablemente la gente de la llamada izquierda moderada que está con este señor no es moderada realmente, ¿no? Es radical también, pero el problema, como vuelvo a decir, es uno, tener que sea un solo equipo, y dos, claro, para que eso funcione tienes que tener un soporte político muy importante. Tú no puedes esperar que hagan estos funcionarios individuales muy capaces algo que funcione si no hay un soporte político. Entonces, ¿eso qué significa? Que el señor presidente de la República tiene que llamar a un acuerdo nacional real, no de la oficina de acuerdo nacional que hoy día, sino a un grupo donde estén políticos de todos los colores, de izquierda, de derecha y todo, pero decir, acá nos estamos yendo al precipicio, como bien lo dijo el señor, perdón. Carlos Baella, ¿no? Sí, estamos yéndonos a un precipicio, juntémonos y hablemos, pero ahora sí me tengo que apoyar entre todos, nos tenemos que apoyar, porque si no hay un acuerdo político, esto no es posible, no hay un solo técnico que vaya al cadalso, pues, es imposible. Los acuerdos políticos funcionan. Yo recuerdo estando en México cuando estaba trabajando para el BID, Peña Nieto entró haciendo acuerdos políticos con las fuerzas políticas de aquel momento importantes, dándole a cada quien algún espacio donde no era necesariamente un espacio de tener un ministerio, pero sí un espacio de desarrollo de política pública donde se reflejaban sus intereses, tanto a la derecha como a la izquierda. O sea, les dio esos espacios y se logró ciertos consensos que le dieron un aire para poder sobrevivir los 2 primeros años. Después ya metió la pata, ya cambiaron las circunstancias, pero ese acuerdo político funcionó. Entonces, para que el Congreso trabaje con esta gente, ¿no? Pero ahorita tú no lo ves no lo ves haciendo política, o sea, los discursos que hace de odio, de enfrentamiento, que insiste en eso, o sea, hoy día el discurso malísimo que ha hecho sobre el tema del derrame, que puede tener la razón, la empresa tomó una actitud idiota en vez de tomar una actitud pro la recuperación después del derrame de petróleo, pero vuelve a insistir en que todos son culpables los de afuera, que ellos no son culpables. No, señor, acá hay una multitud de responsables, pero lo primero es atender la emergencia y estar unidos todos para eso, ¿no? Pero él habla un discurso de confrontación permanentemente. Entonces, muy difícil si no hay acuerdo político. Los dirigentes de los partidos políticos actuales en el Congreso y los que no están, los necesitas para que tengas ese espacio de desarrollo. Porque hay gente que tiene influencia, ¿no? O sea, la señora Fujimori es importante, pero también lo es el señor López Aliaga, pero también es la señora Mendoza, pero también el APRA, que está ausente y que podría ser un articulador fácilmente de darle una mirada más de
de articulación política, pero la debilidad de los partidos políticos hoy día es tan grande. Ya perdieron hasta inscripción partidos como el PPC o el APRA. Entonces, sin eso, ¿qué seguridad tienes cuando al frente, en el Congreso, mientras tú estás haciendo algo, te están poniendo una ley como la de, no sé, para poner un ejemplo, lo del tema de educación, ¿no? Que te daña todo el sistema educativo y quita la meritocracia, o te daña algo que ya hemos conseguido las universidades, que tener el respaldo de una acreditación mínima de calidad. Mínima, claro. Entonces, si estás saliendo de políticas públicas que han funcionado, imagínate qué será por hacer caso a pequeños grupos de interés, estamos fritos, pues. Y la transparencia, ¿no? O sea, ya voy a hablar, va a ser su primera entrevista con Lucar, pues no fastidies, ¿no? O sea, no hace una entrevista real, pues, ¿no? O sea, ¿Y está, está confirmada esa entrevista, Meche? Bueno, es lo que tengo, ya estaba publicitada, para decirlo menos. Ha salido una publicidad de... Con Lucar, que va a ser, claro, que eso va a ser una especie de, no sé, pues echarle marshmallow a una torta de merengue. Claro, en vez de enfrentarse a reales periodistas que le pongan temas para ver cómo establece una mirada de largo plazo, digo, largo plazo 5 años, es cómo vamos hacia dónde vamos. Una mirada que entusiasme a la gente. Y es triste, pues, y la división entre regiones y Lima se va a acrecentar este año y eso es lo peligroso. Jorge ha hablado del tema también de la inflación como un elemento que va a generar mucho ruido, porque yo creo que el tipo de cambio va a seguir moviéndose hacia arriba, a pesar de que estos últimos que ahora estaba baja, hacia abajo por el tema de los recortes del apoyo fiscal, perdón, del apoyo monetario que van a tener los países desarrollados. Entonces, ahí tenemos nuestros riesgos, ¿no? Entonces yo creo que sí tenemos que generar consensos en algún espacio. Digo, difícil, como dice Jorge, que uno asuma un riesgo de ser un funcionario de este gobierno si es que no actúan y se prometen actuar de una determinada manera los políticos, ¿no? No podemos desatar la economía de la política, lamentablemente. No, es que no se puede. Es absolutamente, eso es absolutamente imposible. Bueno, no me queda más que agradecerles nuevamente, Meche, Jorge, esta tremenda oportunidad que hemos tenido de escucharlos. Para mí, de poder compartir una mesa con ustedes, aunque sea virtual, espero poder hacerla presencial dentro de poco. Hemos tenido ya una oportunidad, justo hoy nos viene una quinta ola, ya no sé ni en qué número de ola andamos, que creo que además es un absurdo cómo se manejan esas cosas, como bien decías tú, Jorge, el comprimir a la gente, reduciendo las posibilidades no solamente de trabajo, sino de traslados. Cosa de ver lo que sucedió nada más en la primera semana que adelantaron el toque de queda, los laberintos que se armaron en todas las estaciones de metro y de buses, que en vez de tener un par de horas más para poder movilizarse todos comprimidos a la hora pico, eso realmente es un absurdo y eso no se avanza. Y en vez de animar a la gente a un gasto mayor en el tema del turismo, en el tema de la gastronomía, que es uno de los bastiones del Perú, seguir comprimiendo y seguir castigando a quizás una de las industrias que ha estado más golpeada y nuevamente les ponen un aforo ridículo, porque por un lado no se controla como debe ser el aforo en las estaciones de metro, por ejemplo, o en los buses, y sin embargo se pretenden hacer en restaurantes al aire libre, lo cual es una locura. Que dicho sea de paso, creo que tenemos que mencionar algo que ha sido para mí al menos muy interesante de ver cómo se ha manejado el tema del aforo en las playas, especialmente en Agua Dulce. Cómo se ha manejado este tema cuadriculando el espacio, ¿no es cierto? Controlando, bueno, al principio evidentemente fue bastante complicado el tema del acceso con carnet, pero finalmente cuando la gente se le ordena y se raya la cancha, fíjate que termina respondiendo. Entonces, en vez de encerrar a la gente en un mall o entre medio de las calles, permitir que descansen al aire libre, que eso es evidentemente lo que tiene que terminar haciendo. Pero como se dice, una abuela mía decía, ¿para qué, mijito, hacer las cosas fáciles si las pueden hacer difíciles? Bueno, sin más, muchísimas gracias a todos nuestros auditores que como siempre nos acompañan. En el verano es más difícil, el tema del cambio de horario con Santiago nos complica un poco. La gente que está con restricciones también de horario, la gente joven que tiene niños que atender, ya son
bueno, van a ser las 9 de la noche en Chile. Entonces, mientras nosotros nos estamos preparando, ¿no? Guardando el café para ver la hora del cóctel, al otro lado ya están pensando en dormir. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias. Nos hemos pasado la hora, pero con un gusto y un placer enorme de estar al lado de dos tremendos expositores. Meche, la mejor de las suertes, que te vaya muy bien en tus gestiones acá en Lima. Espero verte muy pronto. Te adelanto que te vamos a convocar. Te estamos terminando de coordinar este tema, apelando a tu cuento político, sobre la necesidad y la necesidad imperiosa de impedir una asamblea constituyente. Estamos trayendo físicamente de Chile a Tere Marinovich, que ha sido una de las impulsadoras en contra de este tema, para que cuente acá en el Perú, in situ, qué y cuáles son los tremendos riesgos que se tienen que una idea como esa podría acarrearnos, no solamente desde el punto de vista político, sino nacional, empresarial, que es a donde está lamentablemente caminando Chile en forma indefectible. Entonces, estate atenta, nos vamos a comunicar contigo porque nos va a encantar poder tenerte a ti. Además, ¿no? Tendremos la oportunidad de estar juntos nuevamente en el hemiciclo del Congreso. A todos ustedes, muchísimas gracias. Especialmente a nuestros amigos de Chile que se han tomado hasta tarde, para qué decir a uno de nuestros directores que está en España, que ya son cerca de las 2 de la mañana por allá, México y Colombia. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.